le saques, que aquí te metemos el miedo. Estos son los miércoles para Anormales. Queridos amigos que nos escuchan en La Caminera por Exa FM. La semana pasada, mi querido Fergay, Fran Evia, nos animamos a rascarle los huevos al tigre. ¿Es correcto? Sí, casi sí. ¿Puedes describir lo que ocurrió el miércoles pasado? Bueno, pues el miércoles pasado vino Alain Luna, que está justamente ahorita en línea, trajo una ouija. Desde la semana pasada habíamos quedado que íbamos a jugar los tres a la ouija dirigidos y guiados por Alain, y pasaron cosas pues por raras, ¿no? En lo personal yo sí me sentí mal y ahorita lo vamos a platicar, pero básicamente jugamos a la ouija aquí en el programa en La Caminera, totalmente en vivo con Alain. Y no cualquier ouija, Alain, era una ouija ritualizada, ¿correcto? Exactamente. Muy buenas noches, gusto saludarlos, y más en estos días donde acabamos de pasar Halloween, el día de ayer, Día de Muertos, días que encierran mucha energía, días donde hay mucha actividad paranormal, y que platicar de lo que ocurrió la semana pasada es interesante, y de repente recordarlo, y de repente haber viajado con esta ouija, con este tablero, que como bien lo comentas, Capi, estaba ritualizado. Obviamente fue una experiencia totalmente diferente. Muy buenas noches. Buenas noches. Cada quien, incluyendo al equipo de producción, cada quien lo vivió de forma distinta, pero para nadie fue, digamos, indiferente la vibra que se sintió ahí. Mi Fran. Sí. ¿Tú habías jugado antes? Había jugado, pues, de niño, la verdad, de niño, adolescente, etcétera, burlonamente. Yo creo que esta fue la primera vez en la que lo hice en serio. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste en ese momento? En ese momento, escéptico, la verdad. Pero o sea, algo te hace en el cerebro cuando estás tocando la gota y se está moviendo y tú no la estás moviendo. Claro. O sea, esa sí es una experiencia que digo, no sé si alguno de ustedes me hizo la maldad. No creo. No. Es algo que no me explicó y eso sí como que me impresionó mucho. Y después no pasó nada. Después bien rico, dormí delicioso, sentía como una pesadumbre, así en todo el cuerpo rico y ya. Como un cobertorzote. Ándale, y como frío, ¿no? Pero así rico me tapaba más y escuchaba así como un aullido así. Ay, esto como que me arrulla. No, la verdad es que no sentí nada, pero sí se me cuestionó el por qué lo hicimos, más que nada, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, tú mismo te lo cuestionaste, ¿no? No, en casa. Ok. Sí, creo que mi querido Alain no fue bien aceptado por las personas que viven con nosotros. Exactamente, y creo que es lo más normal. Ahora, como parte importante, yo lo platicaba ese día antes de jugar con el productor, con Andrés, y le comentaba si había posibilidad de conseguir agua bendita, esta parte que les comentaba acerca del kit, en caso de que algo ocurriera, y obviamente pues no lo teníamos a la mano. La verdad es que el riesgo era bastante fuerte. Yo por eso hubo un momento donde les dije, yo los voy guiando para que ustedes jueguen en caso de que llegue a ocurrir algo. No fue porque no quisiera hacerlo, pero sí habría que estar preparados para lo que pudiera pasar. Que realmente, si lo vemos desde la perspectiva paranormal, lo que ocurrió, entre comillas, fue muy leve. De repente se apagó la luz, de esta energía que se sentía en cierto momento, pero entre comillas fue muy tranquila la sesión de ouija. Pero yo lo comentaba, a lo mejor en ese ratito no pasaba nada, pero si una energía se quería manifestar, obviamente se podía ir a casa de alguno de nosotros y seguirnos, y en ese momento ya hacer alguna manifestación. Que ojo, en resumen, si sacamos o si nos ponemos a pensar realmente con quién se fue un poquito más, fue con Fer. Y hay que recordar que lo comenté en ese programa, cuando alguien está débil energéticamente, cuando alguien emocionalmente tiene por ahí algo, es más fácil que pueda de alguna manera intentar atacar la energía. Ojo, esto yo no lo comenté ahí, pero en el momento en el que estaba pasando Fer, su energía estaba bajando tanto que podría haber recibido un ataque más fuerte si hubiéramos continuado con esta sesión de ouija y obviamente con otros elementos en ese lugar. Sin duda, Fer es el que más
más mínimo lo externó, mi Fer. Platícanos, llévanos paso a paso lo que pasó. No, bueno, yo también al principio andaba medio escéptico, jamás en mi vida había jugado a la Ouija. Comenzamos y lo mismo que dice Fran, cuando se empezó a mover, pues sí sentí un poquito, ahora sí que de pelos, mano, acá me empezó a sudar las manos y de repente, Alain, empecé a sentir como si me pesara muchísimo el cuerpo. Y justo lo que dices, me bajó la energía durísimo y me empecé a sentir como agotado, ¿no? Como si hubiera corrido un maratón, 3 maratones en un día y lo único que quería era como sentarme y descansar. Exacto, ahí pasa exactamente eso. Hay que contemplar también la parte humana que tienes tú, que eres una persona muy sensible, muy honesta, y de repente atacar a este tipo de personas es mucho más sencillo. Hay otras cosas que no me gustaría comentar al aire que son muy personales tuyas, pero también el buscar por dónde atacarte o el intentar romperte por cierto lado era importante para la energía que en ese momento se iba a manifestar. Y si recordamos un poquito, el nombre que dijo era Wozu, ¿recuerdan? Sí. Sí. Que de hecho investigué, no hay algún personaje, algún demonio como tal con este nombre, simplemente lo que encontramos es que en alemán significa ¿para qué? Como preguntarnos por qué estar haciendo eso, por qué estar invocando demonios, por qué estar intentando mover las energías, y seguramente lo que se manifestaba simplemente no quería platicar y simplemente nos dio la oportunidad ahora sí que de retirarnos sin hacernos daño, preguntándonos esto, el por qué o para qué lo estábamos haciendo. Sí, o sea, incluso la misma Ouija nos preguntó lo mismo que nos preguntaron nuestros seres queridos en casa. Sí. ¿Pa qué? ¿Pa qué? Yo llegué y Ani me decía, Wozu. Y yo, ay. Pero sí. Ay, pero necios. En mi caso, en ese momento, obviamente me alteré un poquito por la vibra que estaba pasando. Me asusté, la verdad, un poco por el Fer, porque sí lo vi medio alteradón. Y en mi casa, en la noche, lo que me pasó, y también se lo echo la culpa a mi cerebro, que siempre tiene formas de funcionar pues un poco, digamos, como clavadonas, que yo no podía dormir muy bien, me la pasaba pensando en eso, o sea, me la pasaba pensando en que jugamos y que probablemente no podía dormir porque habíamos jugado. Entonces, entre más pensaba en eso, más vueltas le daba al asunto. Entonces, yo esa noche, por lo pronto, no dormí bien porque me alteró el cerebro, mi Alain. Exacto. Aquí la recomendación, o para la gente que lo llega a hacer, de entrada no hacerlo. Porque, repito, no sabemos qué entidad pueda de alguna manera atacar y que al final de cuentas termine en una posesión, termine en una muerte, en cosas realmente trágicas. Lo que se tendría que hacer después de esto sería limpiarse. Se me olvidó decirles, lo bueno es que apenas van una semana. No, pues que a toda madre, detalles. Alain. Too late, ¿eh? Detalles, amigos. ¿Cómo Pero se limpia bueno, uno? De atrás para Aquí adelante. lo ideal es poner... No, bueno. Si usted es mujer, No, está contraindicado eso, ¿eh? Sí, está contraindicado, una disculpa. Sí. ¿De verdad? Sí, es de adelante para atrás. Ah, ok, perdón. Bueno, lo ideal sería poner una cruz de alcohol en el piso y cuando la encendamos con un cerillo, ojo, tendría que ser con cerillo, tendríamos que acercarnos y empezar a sacudirnos como si tuviéramos polvo exactamente arriba de la cruz. Esto te va a ayudar para que las energías que se te queden pegadas se puedan quedar en ese lugar. O también mucha gente lo que hace es, terminando de este tipo de rituales, abrazar un árbol, obviamente pidiéndole permiso para que las energías se queden y no te sigan hasta tu casa. Es lo que se llega a recomendar. Ok. ¿Tú cómo fue el transporte de este artefacto ahí en tu mochila, maleta? Mira, la verdad es que hasta cierto punto fue muy normal, de que han ocurrido cosas ese día, y de hecho lo platicaba con el productor. Esta información, estos audios de lo que realizamos, yo en el programa que tengo aquí en Guadalajara tuve la oportunidad de pasarlo el día viernes. Sí. Les doy mi palabra y tengo los mensajes guardados de que mucha gente que estuvo escuchando el programa me empezó a mandar mensajes de lo que les había ocurrido mientras lo escuchaba. Como qué tipo de cosas. Por ejemplo, personas que trabajaban en plataforma, que estaban escuchando el programa y de repente sintieron que alguien estaba atrás
y a lo mejor eso es leve, es sugestión, pero personas que estaban escuchando y de repente el retrovisor se los movieron, escucharon ruidos, hubo un montón de reportes de personas que sintonizaron este especial y que argumentaban que realmente pues se sentía muy pesada la vibra y que a lo mejor en ese momento nosotros, entre los nervios, entre el calor de la cabina, todo lo que se pudiera generar en ese instante, pues no lo sentíamos. Claro. Pero que si ya lo que te pasaba a ti, Capi, ya bajas la información en la noche y dices, ah, caray, es cierto, me puse a jugar Ouija, estuve invocando, creo que no lo debía hacer. Y la gente lo percibe y es cuando se mueve la energía. Totalmente. Si usted quiere ser testigo o ver lo que hicimos y no tuvo chance de hacerlo, está en el podcast de la caminera por Exa FM, ahí puede escucharlo de nuevo y hágalo porque nosotros nunca en nuestra perra vida lo vamos a volver a hacer. Entonces es la única forma, mi Fran. Las imágenes están a través del canal de YouTube de Exa también, por si claro. quieres peluznar. Muy bien. Ahora lo que sigue, que pues es sacrificar una cabra. Esa es la próxima semana. Claro. No, ponte una rolita para relajarnos. Hoy quédate aquí, no te vayas, Alain. Perfecto, aquí los espero. Porque tienes un tema bueno, ¿no? Sí, justo, los fantasmas en los hospitales, ahorita regresando. Un tema bastante fuerte y tengo historias bastante fuertes. Pues ya estás. Vamos a música y ahorita regresamos con eso. Regresamos a la caminera por Exa FM. Está conectado desde las terroríficas tierras de Guadalajara, Alain Luna, con un tema que es de los lugares donde más se comentan cosas, porque estoy seguro que es donde hay más energías, pues de todo tipo, en los hospitales, Alain. Exactamente. Cabe mencionar que al caer la oscuridad existen lugares que resultan ser tétricos por su simple esencia, lugares donde la muerte es constante, donde de repente el miedo, el llanto, encierran historias realmente complicadas, realmente aterradoras. Y estamos hablando acerca de fantasmas en hospitales. Casos que seguramente han escuchado, casos que seguramente han vivido y que me gustaría comenzar con esto. En algún momento, me imagino, han pisado un hospital. ¿Han vivido algo paranormal? Yo no he vivido algo paranormal, pero me ha tocado quedarme a dormir en hospitales y no lo he vivido, pero es de los lugares que más miedo me dan. O sea, es donde menos me animaría a explorar y donde voy al baño corriendo incluso. Exacto. Ahora, cabe mencionar que no todas las entidades que se platican acerca de hospitales llegan a ser malas. Y voy a platicar algo muy personal. Hace ya algunos años yo estaba cuidando a un familiar y en el lugar, yo estaba en una clínica del seguro, prácticamente yo dormía sentado y con la cabeza recostado en la cama donde estaba este familiar. Me quedo dormido y de repente escucho que alguien dice mi nombre. Cuando yo despierto, mi familiar técnicamente se le había desconectado la aguja donde estaba canalizado y prácticamente se estaba desangrando y ya había sangre coagulada. Si yo no hubiera escuchado que alguien me hablaba, yo no me despertaba, yo no veía la sangre y no hubiera tenido la oportunidad de pedir ayuda y no sé qué hubiera pasado. Wow. Historias como estas hay muchas. Hay diferentes leyendas a lo largo de México, a lo largo del mundo, e historias que seguramente en algún momento han escuchado. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una historia de una mujer conocida como La Planchada. ¿Han escuchado hablar acerca de ella? Sin duda. ¿Tú, mi Fran? No he tenido el susto. Ah, muy bien. ¿Qué hubo? Bien, ahí. Yo tampoco. Es una leyenda clásica. Exactamente, mucha gente platica que es de Sonora, hay muchas personas que hablan acerca del Hospital Juárez en el Estado de México. Sin embargo, esta historia es muy interesante. La leyenda habla acerca de una mujer que precisamente es conocida como La Planchada porque todas las noches iba con su vestido bien almidonado, muy arreglada, muy planchado, y que de alguna manera esto le da ese nombre a esta mujer. Se comenta que la mujer se enamora, esta enfermera, se enamora de un doctor, el cual le dice que tenía que salir de viaje porque tenía un congreso. Sin embargo, en este viaje, ella se entera que iba para casarse. La mujer llega a caer en depresión y llega a caer en tanta depresión que comienza a descuidar a cada uno de los pacientes que tenía a su cuidado. Los descuida, ella se empieza a descuidar y mucha gente dice que pierde la vida, mucha gente argumenta que ella se quitó la vida después de esta desilusión amorosa
y que de alguna manera esto hace que mucha gente hasta el día de hoy la siga viendo recorrer los hospitales, los pasillos de cada hospital, donde argumentan ver a la planchada. Pero ¿qué es lo que hace? Arrepentida por no haber cuidado en algún momento a estas personas, a estos pacientes, se dice que muchos pacientes la llegan a ver, que hay una mujer muy arreglada, con las mismas características, que llega a darles medicamento, que de repente llega a darles agua, que todo el tiempo está alerta de lo que pudiera pasar, y que mucha gente la ha reportado ver en diferentes hospitales, no solamente del Estado de México o de Sonora, donde supuestamente es la leyenda, sino de diferentes hospitales donde se argumenta que esta mujer llega a estar ahí. Y que bueno, es una de las leyendas o historias más conocidas acerca de hospitales. Es un buen espíritu, güey. La planchada. Sí. Sí. Te cuida, güey. Sí, te plancha también, que qué rico. Sí, oye... Sí, es buena la claro. planchada, ¿eh? Sí. Buena la planchada, es un buen espíritu, pero seguro también hay historias que no son todos como la planchada, a quien le mandamos un saludo. Exacto, cabe mencionar que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando que el día de ayer pasó el Día de los Muertos, estos días han sido, en este sentido, para celebrar para muchas personas. Y hay datos que muy pocos conocemos. Por ejemplo, no solamente es el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. El 1 de noviembre se festeja el Día de los Niños Fallecidos. Me imagino que estos sí lo sabían. Sí. Pero sí. hay otras fechas, por ejemplo, el 28 de octubre, que desde ahí comienzan los festejos, donde de alguna manera se festejan a las personas que murieron por algún accidente o de manera repentina. Obviamente sabía, estos no días, exacto, la gente es cuando comienza de alguna manera a dar ofrendas, cuando alguna persona murió en algún accidente, cuando alguna persona murió de manera trágica, y es lo que llega a ocurrir en los hospitales. Personas que tienen un accidente y son trasladadas y de repente pierden la vida en ese lugar. Si nos ponemos a pensar un poquito más allá, yo creo que un panteón a lo mejor solamente está el cuerpo físico, Claro. pero un hospital, que es donde llegan de alguna manera las personas enfermas o ya prácticamente para morir, pues técnicamente ahí estamos hablando que todavía está el cuerpo, pero además el alma. Hay muchas entidades o muchas personas pierden la vida y esta esencia se puede quedar atorada en estos lugares. Lugares que pueden tener el coraje de haber muerto sin despedirse de personas y que ahora con esta pandemia se vivió de una manera impresionante esto y que pueden hacer que las entidades o energías se queden ancladas a estos lugares manifestándose con sonidos, con movimiento de objetos, o de repente también se llega a platicar que, por ejemplo, si alguna entidad llega a tener empatía con alguno de ustedes, ya sea por su forma física o por la esencia, si llegan a ser muy paternales en este sentido, las entidades se pegan y se pueden ir con ustedes a casa. Y obviamente son entidades que están en este tipo de lugares. Claro, entonces, y también, no sé, me puedo imaginar que cuando hay, pues, de estos errores humanos, médicos, que yo creo que es normal que pase, también el fallecido se muere con cierto resentimiento, ¿no? Exactamente, el coraje, el miedo, todo esto se puede quedar impregnado en estos lugares y que hay hospitales, por ejemplo, que en cierto momento dejaron de fungir como hospitales y que al final de cuentas la energía puede quedar. En algún momento me tocó visitar Guamúchil, Sinaloa, y recuerdo que estábamos buscando un hotel, ya eran altas horas de la noche, y de repente encontramos un lugar que obviamente por el tiempo, por la hora, pues fue como la única opción que tuvimos. Y yo iba con otras 2 personas y nos quedamos en una habitación que era triple. Y esto creo que nunca lo había comentado al aire. De repente yo me quedo dormido y siento que alguien se sienta en mi cama. Cuando yo volteo a mi lado derecho, a la cama que estaba de mi lado derecho, veo a la persona que estaba también ahí dormida y tenía los ojos abiertos viéndome, pero yo no le podía gritar y no podía hacer nada. no. Él solamente me estaba viendo. Yo volteo para la persona de mi lado izquierdo y él simplemente estaba dormido. Obviamente fue un momento fuerte para mí. Pasa la noche, cuando yo me despierto, le pregunto a los demás, oigan, ¿ustedes sintieron algo en la noche? Y obviamente fue como un silencio y me comentaron que sí habían sentido exactamente lo mismo que yo. Wow. Que alguien se había sentado en la cama, que habían visto cosas, y justo cuando platicamos esto,
una puerta donde estaba como un closet que adentro estaba la tele, no sé cómo se le llame, como un ropero. Sí. Se abren las puertas y se prende la tele. Wow. Obviamente tomamos las cosas en ese momento y nos salimos. Para no quedarnos con la duda, le preguntamos a la persona de recepción si en algún momento algún visitante o algún huésped le había reportado que hubiera pasado algo en ese lugar. Lo primero que nos comentó es que era muy común que le platicaran este tipo de historias porque ese hotel antes había sido un hospital. ¿Y esto por qué lo platico? Por lo que comento de que las energías obviamente se impregnan en el lugar. No sabemos lo que era el sitio donde estamos parados en este momento. No sabemos si hubo muerte, Sí. si hubo algo trágico y todo se queda en ese sitio. No, pues ese que atendía en ese hotel está igual que tú, Alain. Avisa hasta después. Sí, pero fueron detallitos. Alain, gracias por siempre llevarnos de la mano en la oscuridad. Recuérdanos tus redes sociales, por favor. Me pueden encontrar como @Alain_Luna y en YouTube como El Grito de la Llorona. Y bueno, nuevamente agradecerle por el trato a cada uno de ustedes, al productor, a todo el equipo de EXA. La verdad es que fue muy padre verlos y espero que pronto se repita. Sin duda, es parte de la familia de Alain, Sí, ¿no? claro. es un tipazo Sí. además. Vas a estar en el intercambio navideño, te aviso. Perfecto. Eso. Va que va. Un abrazote. Y un Igualmente. beso negro, como le gusta. Claro, un apretón de mano negra. Eso, mano pachona. Continuamos en La Caminera.